Bienvenidos todos a nuestro cuarto día de conferencias. Estamos emocionados por darle la bienvenida a la doctora Silvia Ortega. Es una socióloga y educadora. Ha tenido varios cargos de liderazgo en espacios de política educativa en la Universidad de Azcapotzalco. Es rectora de una universidad pública, de la Universidad Pedagógica Nacional. Ha recibido muchos reconocimientos por logros académicos, servicio público y contribuciones a la comunidad internacional. La práctica y la teoría de políticas públicas educativas es en lo que trabaja, teorías educativas y modelos educativos y de empleabilidad. En 2021 fue elegida presidenta del Consejo Nacional de Educación. Bienvenida, doctora Silvia Ortega, para encontrar nuevas formas o aproximaciones de diseñar políticas públicas en educación. Gracias, Ana. Gracias, colegas. Me da mucho gusto, en verdad, ¿verdad? Estar en esta audiencia, en este tipo de congreso. Realmente no es mi territorio usual. Normalmente le hablo a maestros, a otros creadores de políticas, y ahora necesito hablarle a un grupo muy selecto y mucho más joven, grupo de personas que están involucradas en labores intelectuales altamente sofisticadas como es computacionales, tecnologías y temas similares. Entonces veamos cómo nos va. Como discutía con uno de mis colegas en el panel, al prepararme para esta ocasión, me dijo, no estoy familiarizado con la realidad, pero sé mucho sobre algoritmos. Y de mi lado le dije, tengo una noción muy tenue sobre cómo funcionan los algoritmos, pero estoy muy familiarizada con la realidad. Estoy muy familiarizada con el fracaso, con fracasos en políticas, en diseño de políticas, sobre todo en implementación de políticas, pero también tengo la esperanza de que las conexiones humanas, las labores cooperativas que podamos identificar, son el camino para expandir hacia una más humana y satisfactoria forma de vivir y un mundo más satisfactorio para todos. Con eso dicho, permítanme presentar el tema. En esta semana, el Ministerio de Educación Pública celebra sus primeros 100 años de existencia. En octubre de 1921, después de una guerra civil muy larga, muy sufrida, muy sangrienta, más de 1 millón de personas murieron. El desafío principal era integrar a esa nación. Una zona era muy rural, con mucha diversidad étnica en la población. Se necesitaba integrarlos con una identidad nacional y necesitaban ser educados. Más de 2/3 partes de los adultos jóvenes no sabían leer y la meta era lograr que una tercera parte de la población infantil pudiera llegar a educarse. Eran metas muy modestas, no existían las escuelas. Entonces, en su contexto adecuado, pues era muy ambiciosa la meta. Era una aventura muy atrevida. Eso es en lo que se está enfrentando México en su época postrevolucionaria. La estrategia central fue lanzar las misiones culturales. Hombres y mujeres que pudieran leer y escribir tenían que salir al campo, a los pequeños pueblos y, y atraer a las personas hacia el conocimiento, leerles libros
y forjar una identidad nacional. Entonces eso fue lo que hicieron y fueron bastante exitosos. Pero ya en los años 90 era claro que la expansión acelerada de la asistencia a escuelas, de maestros, el sistema, etcétera, no era suficiente. La cobertura era prioridad, pero la calidad no estaba presente y por lo tanto no generaba oportunidades. Estamos involucrados en modernización económica y la ambición de participar en el mundo de forma global en aquellos días. Y para ello, la calidad de la educación en todos los niveles, ciencias, tecnologías y evaluación, fueron los procesos centrales para elevar y aumentar el aprendizaje y la competitividad y conseguir mejores resultados a nivel sistémico. Tras 30 años de reformas, hubo algunas cuestiones positivas, resultados positivos, cambios en el currículum que se volvieron un poco más integradas y más enlazadas al mundo. Por ejemplo, el entrenamiento de maestros y su desarrollo profesional, porque fueron reconocidos como los componentes principales de la calidad de la educación y aprendizaje, porque básicamente un buen maestro explicó en estos modelos el éxito de las escuelas. Por supuesto, aumentaron los impuestos y hubo más tasas de compleción o de graduación en un periodo de 50 años. En el lado de los déficits, sin embargo, no hubo continuidad en las políticas. Las reformas todas fueron de arriba hacia abajo, muy poca consulta a la audiencia. Hubo mucha resistencia de maestros a la evaluación, con consecuencias en sus salarios, sueldos. Lo vieron como una ofensa, y probablemente lo fue. Y también lo vieron como injusto, por la diversidad no solo de las posiciones de maestros, sino de las poblaciones a las que servían. Para resumirlo, habían brechas de aprendizaje grandes entre los que tienen y los que no tienen recursos. Por lo tanto, se acentuó la inequidad y la exclusión en el país. Entonces, entrando al siglo XXI, claramente, el sistema no podía continuar de esa forma. Había cobertura limitada, se excluía de muy temprana edad, habían muchas tasas de desertores escolares, resultados de aprendizaje muy poco satisfactorios, habían brechas socioeconómicas, étnicas y de otro tipo de factores. Sobre todo era difícil, casi imposible, transicionar al, a un empleo con este sistema educativo, porque había mercados laborales muy segmentados, empleos formales muy limitados, sueldos muy bajos, salarios bajos, sobre todo para personas que empezaban en su vida laboral a mediados de la preparatoria o entrando a la universidad. Y había acceso muy limitado a la educación de posgrado. Y pocos llegaron a la universidad una vez graduados del sistema educativo. Sin embargo, las tasas de iletrados es solamente el 3.5%. Digo, nada más, que es poco, pero en realidad representa muchas personas. 93.9% de los niños de 5 a 14 han entrado a la escuela. Y el 84% de los adolescentes de 15 a 18% pues, llegaron a tener educación preparatoria. Así se ve el sistema escolar. Y verán que está totalmente desarticulado. Es enorme.
Son 6 millones de niños y 2 millones de maestros. Están dispersados en este tipo de acomodo, en este acomodo institucional. Y la gobernanza es difícil. Pero lo que quiero enfatizar es la dispersión, no de la población como tal, sino de los servicios que este enorme sistema brinda a la población. Más enfáticamente, como en los años revolucionarios, los más pobres tienen los servicios más pobres o escasos están destinados a la gente rural, a los más pobres de los pobres, a los indios y la población vulnerable. La educación más pobre va a los segmentos más pobres de la población. No es sorprendente que los resultados de aprendizaje sean muy bajos, que las brechas entre los que aprenden, los que básicamente solo van a la escuela sin aprender mucho, se han ido ampliando. Lo que creo que es la representación del profundo fracaso intergeneracional. Los ciclos intergeneracionales de pobreza se están reproduciendo. Veamos quiénes están en la escuela. 5.3 millones de niños y adolescentes, casi 6 millones de niños, probablemente fuera están fuera de la escuela, de los veintitantos millones que hay actualmente en el sistema educativo. Hay sobre representación de niños con discapacidades. Y algo que también quiero resaltar es que después de 12 años de edad, la asistencia a la escuela disminuye. Entonces los niños que no van a escuela en México están concentrados en el grupo de 15 a 17 años. Así se ve según ingreso familiar. La línea roja representa el quintil más pobre. El azul representa el quintil más rico. Lo que ven es la brecha, como aumenta la brecha de asistencia escolar. En áreas rurales la no asistencia a escuelas es mayor que en zonas urbanas, de 17.1 comparado a 13.5%. Casi 2 millones y medio de niños en pobreza están fuera de la escuela. Mitad de ellos son indígenas y 208,000 tienen alguna discapacidad. La brecha crece según la edad, el sistema o el nivel escolar. En términos de resultados, una colección de gráficas con el desempeño de los niños mexicanos en la prueba de PISA. Hay dos cosas. Lo que determina el resultado son cuestiones socioeconómicas. Y la diferencia entre aquellos que tienen y los que no tienen tanto es de 81 puntos en esta prueba, que representa más de 2 años de escolaridad. Pero aún más importante, es como si nada haya sucedido desde el 2000 al 2018. 20 años casi. Y los puntajes no han cambiado de forma sustanciosa en matemática y en ciencia. Siguen estancadas. Entonces, después de la emergencia sanitaria, ¿qué tenemos? Todavía no entendemos lo que el aislamiento ha hecho a niños y adolescentes. Hasta ahora sabemos que que ha sido devastador, sobre todo para las familias o los niños más pobres. Sabemos que tendremos un efecto persistente en las habilidades sociales y emocionales de los niños.
los niños están resistiéndose a ir a la escuela. Los niños mayores, sobre todo, más que sus contrapartes jóvenes, se están resistiendo a ir a la escuela. Habrá pérdidas en el aprendizaje. Algunos estimados piensan haber alrededor de haber 2 años de 2 años de educación perdida y esperamos tasas de deserción muy altas. Ya son altas, sobre todo en la población de 15 y 17 años, ¿cierto? Pero esperamos una, bajas más pronunciadas de escuelas. ¿Esto tiene que ver con la escuela? ¿O culpa de la escuela? Pues sí, en parte. Pero sobre todo tiene que ver con el modelo de desarrollo que tenemos en el país. La pandemia solamente nos ha mostrado las injusticias y la exclusión tan dramática que hay en nuestras sociedades. Y sabemos que no recuperaremos los empleos en muchos años. Habrá una persistencia de informalidad que ya implica 2/3 partes del empleo entre la población económicamente activa y que ya ha aumentado. Y por supuesto ya tenemos más pobreza, más gente en pobreza y en pobreza extrema. El impacto en mujeres y niñas será mayor o ya está siendo medido como superior en sus contrapartes varoniles. Eso tiene que ver con violencia, con acoso sexual, con problemas específicos de género que se agudizaron durante el aislamiento. CEPAL ha estimado que perderemos una década en el avance de igualdad de género. La profundización de limitaciones estructurales de la economía tendrá un impacto en el sistema educativo. Parece que vamos en esa dirección. Y tenemos pocas oportunidades realmente de impulsar esta idea de cambiar el sistema educativo lentamente hacia apoyar un proyecto nacional centrado en la justicia, en la distribución de la riqueza, en la inclusión y la sostenibilidad ambiental. Tenemos una oportunidad. Sectores tecnológicamente avanzados están actualmente creciendo en la economía y están creciendo más rápido también. Por lo menos eso indican los estimados. Tenemos que ver este terrible escenario. Como Jorge Luis Borges decía, el futuro no es lo que sucederá, sino lo que haremos. ¿Dónde empezamos? Nada parece estar funcionando. Entonces, ¿dónde empezamos? Empezamos con reformas. No alcanza con reformas una vez más. No podemos esperar cambios graduales, pequeños cambios, para afectar e impulsar una transformación. Tenemos que reinventar. ¿Hacia qué? Hacia aprendizaje diverso y contextualizado. Que a todos les lleguen esta idea de que o sea, no todos necesitan tener el mismo tipo de aprendizaje. Eso lo tenemos que dejar a las escuelas para determinar, para que haya menos burocracia y menos control centralizado. Necesitamos basar nuestras políticas en investigaciones recientes, sobre todo en cómo aprender y cómo aprendemos como humanos. ¿Qué tipos de habilidades son importantes para la economía, pero sobre todo para la cohesión social? Necesitamos priorizar la inclusión sobre sobre todas las demás consideraciones y realmente impulsar a los niños a que conciban trayectorias ambiciosas para sus vidas. Algunas voces de alumnos, solo para ilustrar cómo piensan los jóvenes. Es crucial que entendamos lo que los niños están listos para aceptar, reconocer
Ahí van dos ejemplos. En la gráfica izquierda, lo que ven es una declaración. Más de dos terceras partes de graduados recientes de preparatoria dijeron que estaban preparados para ir a conquistar el mundo. Quizás no, pero se sienten preparados. Del lado derecho, lo que vemos es que casi la mitad de ellos cambiarían sus planes de ir a la educación superior. Entonces, pese a la adversidad, vemos el optimismo y la resiliencia de la juventud. ¿Qué debemos priorizar ahora que regresamos después de 200 días de escuelas cerradas? Fue difícil, difícil regreso. ¿Pero qué tenemos que hacer? Lo primero es cerrar esa brecha digital, tener internet para todos, ya que los esfuerzos de educación a distancia o virtual solo incluyeron alrededor del 70% de los niños que tienen algún tipo de acceso a internet. Necesitamos internet, necesitamos acceso a dispositivos y necesitamos recursos para aprender. Necesitamos inventarlos. Están ahí afuera, pero necesitan ser clasificados, procurados y necesitan ser utilizados por los maestros. Ahí es donde veo que diseños colaborativos con el sector privado que puedan ayudar. Necesitamos conocer los sueños y las necesidades de los alumnos. Las condiciones de escuelas públicas no son aceptables. No tenemos mucho de aprendizaje personalizado, que es tan indispensable para poder servir a nuestros niños según a sus inclinaciones y aspiraciones. Necesitamos rutas flexibles hacia la graduación o para la graduación, sobre todo ante la enorme tasa de deserción en estos momentos. Necesitamos desarrollo socioemocional y necesitamos ver las mejores prácticas y construir una conexión humana con el mentoreo y el tutoreo, la tutoría, con oportunidades de mentoreo y de tutoría para rescatar a estas jóvenes vidas, estos jóvenes proyectos de vida. Necesitamos ambientes escolares que motiven, que impulsen, sustentables, con cuidado y con cohesión. Construir comunidades va a ser esencial para la recuperación de escuelas y de comunidades escolares y la población en general. Sí, la literalidad digital, certificados de competencias, mujeres en negocios, restaurar el ambiente y preservar recursos naturales. Eso es construcción de comunidad. Y eso está en el centro de la participación comunitaria en escuelas y en garantizar la trayectoria exitosa de niños. Y por supuesto, nada es posible sin desarrollo continuo de maestros y de directivos, con apoyo, con reconocimiento, revaluando el aprendizaje y la enseñanza y sin dejar a los maestros como responsables totales en efectuar este cambio. ¿Qué hace esto? Bueno, produce. Y eso ha sido demostrado por la literatura. Individuos con pensamiento crítico, con habilidades digitales, con habilidades socioemocionales y con predisposición a colaborar, trabajar en equipo. Esas son las competencias. Hay listas muy numerosas, pero estas son las principales. En el centro de las competencias que se requieren en el siglo XXI. Para terminar esta participación,
permítanme afirmar que necesitamos usar el conocimiento, tu conocimiento y nuestro conocimiento, esta intersección entre poderosas tecnologías y algoritmos para entender procesos y las realidades de la creación de políticas, la operación de políticas, construcción de consensos y participación de comunidades. Si convergen, serán exitosas. Pero necesitamos hacer preguntas pertinentes. Como dice el futuro de la educación en la UNESCO, el aprendizaje y la enseñanza son los recursos renovables más importantes que tenemos para responder a los retos e inventar alternativas. La educación hace más que producir respuestas a un mundo cambiante. La educación cambia el mundo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Ortega. Fue muy inspirador escucharla. Sobre todo sus notas sobre esto siendo que esto es un proceso colaborativo y cómo tenemos que trabajar juntos, todos estos ángulos del apoyo emocional, las respuestas empáticas que necesitamos construir educación juntos. Y tenemos una breve sesión de preguntas y respuestas. Ya tenemos una pregunta lanzada. Es de Diego Macao. En áreas rurales de mucho Latinoamérica, en áreas rurales en muchas áreas de Latinoamérica, los niños usualmente ayudan a los padres con sus actividades de campo, de subsistencia. México ha intentado conseguir programas que ofrezcan utensilios escolares, uniformes, ropa, zapatos, etcétera, o alimentos, desayunos y comidas para alumnos. Esto ayudaría a los padres rurales a enviar a sus hijos a la escuela. Es una población muy vasta y dispersa en todo el país. Todo el país. Sobre todo en el norte y en el sudeste. Pero México se desarrolló un modelo de educación rural en los años 30. Era increíblemente exitoso en términos de brindar a los niños rurales pobres con, digamos, una experiencia total. No solo cultivaban las tierras de sus padres y participaban con ellos, la escuela les brindaba desayunos y comidas y a veces eran residentes en las escuelas, ahí se quedaban, pero también estaban preparados para continuar su educación por el país. Dicho eso, hay una vasta experiencia en programas alternativos para estas comunidades, pero no ha sido consistente y calidad y cobertura. En el siglo XXI, los niños rurales están en la escuela porque migran con sus padres en temporadas para trabajar en las grandes, modernas unidades agropecuarias del norte. Hay un proceso migratorio durante el año que impide a los niños a ir a la escuela. Entonces, aquellos que se quedan atrás en casa trabajan hasta 2 horas y de vuelta, o se trasladan 2 horas y de vuelta. Entonces, hay algunos experimentos con internet, sobre todo en Chihuahua, con los tarahumaras, que están tan lejos de ellos mismos y de las ciudades. Pero la limitación es con la velocidad del internet y el acceso al internet. Ahora el gobierno trabaja con un plan para otorgar internet rural a todos, sin costo o a costo mínimo. Entonces sí necesitamos regresar a lo que sabemos que funciona en escuelas rurales, pero con internet. Si no, no va a ser posible cerrar la brecha de calidad. Incluso si la educación es inspiradora, aún así necesita ser competitiva.
¿Hay alguna pregunta adicional? Por favor, agréguenla a la sesión de preguntas. Haré una pregunta personal. Mencionaste este obstáculo eh, para todos con el COVID-19. ¿Cuáles son algunos de los obstáculos más grandes que vieron con la pandemia? ¿Fue el acceso al Internet, dada la naturaleza de tener que hacer mucho aprendizaje online y que no había Internet para los alumnos? ¿Qué obstáculos crees que fueron importantes o difíciles de superar durante la pandemia? ¿Cuáles son algunas de las políticas que creen deben implementarse? Quizás puede tomar algo de tiempo implementarlas antes de, o incluso después de que termine la pandemia. Voy a empezar con esa última parte, Ana. No creo que regresar a la normalidad sea una buena idea, porque lo normal es totalmente indeseable. Tú sabes, las pistas que les di con mi información sobre la pandemia. La pandemia fue una sorpresa para todos, sobre todo para el gobierno. Estaban todos desconcertados. Nos tomó mucho tiempo para que se tomara alguna acción visible. Básicamente, cerramos las escuelas en marzo 19, 19, o 19, 20. El gobierno pensó y comunicó que sería un periodo breve de cierre, quizá un mes o dos. Entonces, en uno o 2 meses, básicamente no pasó nada. Los maestros estaban preocupados por sus alumnos, y habían respuestas individuales, muy ejemplares, muy buenas prácticas, pero aisladas, para nada organizadas por el gobierno ni por las autoridades educativas. Al mes 6 era claro, este periodo sería prolongado. Entonces la Secretaría de Educación dio tres indicaciones. Oh, se produjeron contenidos televisivos, materiales que eran no pertinentes, no de alta calidad, pero era una alternativa. No todos participaron en el aprendizaje de televisivo y no hizo una diferencia. La segunda iniciativa, más robusta, diría yo, usar plataformas para el aprendizaje a distancia o remoto, para la enseñanza y el aprendizaje a distancia. Sin embargo, solamente alrededor del 70% de todos los niños tienen acceso al Internet y a dispositivos. La mayoría de la enseñanza no fueron a través de las plataformas, sino a través de mensajes. WhatsApp en específico se volvió extremadamente popular. En la tercera iniciativa, fue dejar que las comunidades organizaran actividades con los padres y otros miembros de la comunidad en los jardines y en espacios abiertos, esporádicamente. No fue hasta mucho después, verdaderamente, al final de 2020, que las provisiones gubernamentales o alternativas fueron claras, más sustanciosas, pero no en todos los estados. Entonces aquí confirmo, hubo muy poca coordinación en un sistema tan grande para brindar a los niños con el derecho a ser educados de alguna forma, incluso durante el cierre de las escuelas. En el lado positivo diría, el gobierno fue muy cuidadoso con temas de salud, seguridad y medidas que a este punto se han implementado en escuelas que han reabierto, que es más o menos la mitad de las escuelas. Gracias por esa respuesta. Tenemos una última pregunta
que llega de uno de nuestros watch parties en persona. Dado las limitaciones educativas en la pandemia, ¿qué aspectos nuevos de la enseñanza trabajan mejor? ¿En qué se debe insistir? Por ejemplo, mencionaste el uso de WhatsApp sobre otras plataformas. ¿Qué ha trabajado bien de estas plataformas comparado a la educación en persona? Esta pregunta es de Francisco. Sí, en mi percepción, es la mejor parte de la pandemia, los maestros. Enseñar en los tiempos de pandemia a los maestros. Los maestros fueron extremadamente creativos. Enseñaron a usar plataformas, Zoom, Teams, todo lo que está disponible. Tomaron cursos, crearon redes, pero sobre todo se adaptaron a los niños. Fue espectacular. Preescolar, donde compartieron la experiencia con madres y padres que se involucraron en la educación de sus hijos. No en todos lados, no en general, pero estas prácticas existen. Y en el grupo de 15 a 17 años, las comunidades, los municipios en algunas partes del país fomentaron la participación de niños en temas de prevención, de vacunación, de cuidado de la población adulta o mayor. Por lo tanto, dando una experiencia muy conmovedora para los niños y conocimiento muy relevante que no tenía que ver con la escuela, pero existe. Ese aprendizaje es conocimiento profundo, es significativo. Todos los maestros fueron lo mejor. Otro reto es mantenerlos inspirados y respetar lo que hicieron. Mandarles instrucciones y reconocer que son los profesionales y que saben qué hacer con cada niño en cada salón de la escuela. Eso es lo que necesitamos cambiar. Ese es un cambio muy profundo para un sistema que es tan de arriba para abajo, que es vertical y que es extremadamente burocrático. Gracias, nos dio mucha perspectiva. Una pregunta más. Pasaremos a la siguiente sesión en unos minutos. La pregunta es de Paula Rodríguez. ¿Ves alguna forma en la que las escuelas con más recursos y calidad puedan colaborar con escuelas de menor ingreso o calidad para reducir estas brechas? ¿Cuál sería la forma más efectiva de hacerlo? Hay algunas escuelas privadas en Colombia que lo hacen con otras escuelas públicas, pero no es una cuestión nacional. ¿Funcionaría este tipo de colaboraciones como programa nacional o debería ser impulsado por las mismas escuelas? Creo que todas las iniciativas deberían ser lideradas por las escuelas. Son las comunidades escolares las que deberían determinar qué clase de alianzas quieren construir. Soy una gran creyente en alianzas y en redes. No veo ninguna otra forma en los próximos años para invertir en educación y recursos y otros. Y no solamente en recursos, sino en condiciones escolares en toda Latinoamérica. Quizás con algunas excepciones como Chile, ciertas partes de Colombia y ciertas partes de México, pero en general, las condiciones escolares son deplorables, son inaceptables. Y eso no va a ser remediado con fondos públicos. Necesita haber alianzas para construir baños, para que les llegue el agua. Pero también necesita haber nuevas pedagogías, nuevas alternativas, nuevas tecnologías educativas.
Y eso debería ser determinado por las escuelas en colaboración con agentes públicos y privados. Y debería ser, me parece, concentrarse en escuelas públicas. Son ejemplares. Son ejemplos muy inspiradores de escuelas privadas que atienden a niños pobres. Son modelos muy poderosos, pero el tema es que las escuelas públicas en nuestro país atienden al 87% de la educación básica en los niños. Entonces, ahí es donde está el problema. Y ahí es donde deberían enfocarse las provisiones, las cláusulas y los cambios que las comunidades escolares decidan. Gracias. Nos diste mucha perspectiva con esta idea de las alianzas. Último comentario, Francisco. ¿Alguna forma sistémica de registrar las mejores prácticas y recompensar las mejores acciones? Porque podemos aprender mucho sobre la adaptación de los maestros en este tiempo. Podemos cerrar la sesión aquí de preguntas y respuestas, si te parece bien. Fue muy inspirador. Y pasaremos a la siguiente sesión. Muchas gracias, doctor Ortega, por acompañarnos. Estamos esperando con ansias el panel, que será el segundo keynote de hoy.